Bienvenidos al tercer día de STAR, Semana de la Tecnología en la Arquitectura. Este día contamos con la participación de profesoras de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Saludamos cordialmente a Fiorella Bacharello y a Remedio Casas. Ellas son profesoras en la FAU UNLP. Bienvenidas las dos. Cederemos entonces micrófono y cámara a Fiorella y a Remedios. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias. Gracias por la invitación. Estamos muy honradas y con muchas ganas de contarles lo que estamos haciendo. Bueno, hoy les vamos a hablar de esto de proyectar desde la materia. Un poco como contó Lisette, nosotras desde distintas áreas nos dedicamos trabajamos sobre el proyecto arquitectónico y entendemos al proyecto arquitectónico como un proceso, así que todas nuestras indagaciones y todos nuestros procesos son encausados en el proyecto arquitectónico como campo de investigación, de producción, de reflexión y de producción. Por lo tanto, el universo de lo material se introduce desde este lugar, desde el proyecto. Entonces, bueno, un poco nuestra pregunta y la pregunta que de alguna manera ordena toda nuestra actividad es cómo proyectar desde la materia, cómo es proyectar desde la materia. Y en este sentido, entendiendo que el proyecto arquitectónico para nosotras es un proceso que no es lineal, es un proceso con transversalidades, con ramificaciones, con procesos de contaminación con otras disciplinas, con otra información, con cuestiones que van surgiendo, con contingencias. Entendemos en principio, como una primera respuesta, que la materia también puede ser un punto de partida para desarrollar un proyecto arquitectónico. Nosotras en nuestra facultad, la tradición nos ha acostumbrado a que la materia es un aspecto que entra casi como una dimensión técnica, en una instancia resolutiva, en una instancia bastante avanzada del diseño. La materia ingresa así como una resolución técnica, como un detalle constructivo, pero nunca forma parte del proceso generativo. Entonces, a lo que nos dedicamos nosotras y que intentamos con todos estos procesos que desplegamos, este es uno, el que les vamos a contar hoy, es cómo proyectar a partir de la materia y desde sus propiedades y desde sus posibilidades, entendiendo la materia desde su capacidad generativa. Si quieres pasar a la próxima. Entonces, una de las primeras cuestiones que tenemos que determinar es desde dónde vamos a trabajar con la materia, si vamos a trabajar desde sus características o si vamos a trabajar desde sus atributos. Trabajar desde sus características es para nosotras como la condición como más tradicional, ¿no? En el sentido de entender que esa materia tiene lógicas de manipulación, está traducida en un material, esto ya posee normas y significados previos, y de alguna manera el campo, digamos, de trabajo, el rango de trabajo está reducido a su implementación, a su aplicación en el proyecto. Entonces, lo que nos interesa en este momento es el trabajo desde los atributos, es decir, el atributo entendido como un estado de potencia, como un estado de posibilidad, como un estado de latencia, donde en realidad vamos a trabajar con la materia desde sus capacidades inmanentes, ¿no? desde su capacidad interna. En este sentido, el concepto de hilemorfismo, que es un concepto que viene de Aristóteles, es un concepto que viene desde la filosofía, nos resulta bastante interesante porque entendemos que de alguna manera este par, no dialéctico, pero sí interdependiente entre esa condición del hile, que es la potencia, y el acto, de alguna manera se organiza todo nuestro entorno material, ¿no? Por sucesivos vínculos, ¿no? y actualizaciones, ¿no? Vínculos entre potencia y acto, todo nuestro entorno material y natural se va organizando. Lo interesante de esto es que cada acto, cada vínculo que se va estableciendo, de alguna manera va funcionando como potencia para el siguiente. Entonces, se establece una especie de relación acumulativa, de proceso iterativo, en donde
esos actos y esas potencias se van acumulando, se van sucediendo uno tras otro, y van de alguna manera condicionando o determinando el que sigue. La próxima, si querés. Entonces, para nosotras, este campo de trabajo que vamos a desplegar, lo entendemos justamente desde ese lugar, como un proceso hilomórfico, ¿no? Un proceso que en realidad va a ir acumulando paulatinamente, iterativamente, transformaciones, ¿no? Pequeñas transformaciones, pequeños pasos, que lo que hacen es desplegar al proyecto como en pequeñas instancias, ¿no? Que eso nos permite un proceso como mucho más cuidado y más controlado. Este es un ejemplo, este es un cuadro que nosotros hicimos para algún trabajo en algún momento, digo, son algunas de las variables que empiezan a actuar, que se empiezan a desplegar, digo, aparecen cualidades, aparecen lógicas operativas internas, resistencias externas, disposiciones, ¿no? Y todas las presiones externas, toda esa potencia, pero de alguna manera considerábamos que este cuadro explicaba algo de estos procesos hilomórficos. La que sigue, sí. Entonces, de alguna manera, si lo pensamos o si lo llevamos al campo de la materia y entendemos a la materia, como decíamos al principio, desde su potencia, desde su capacidad de generar forma, de producir forma a partir de sus atributos, entendíamos que entre materia y forma se podía hacer esa actualización de la potencia y del acto, ¿no? Entender que a partir de eso, digamos, de entender a la materia como potencia, podíamos acumular una serie de actualizaciones que sean formas preliminares o formas provisionales que en su acumulación puedan producir un nivel de definición más acabado. Porque en realidad también una de las disputas y una de las cuestiones que también nos debatimos bastante y que tiene que ver con una disputa en nuestra disciplina es esto, ¿no? ¿Qué es lo primero que aparece? Si la materia o la forma, si la materia va a determinar a la forma o si la forma va a determinar a la materia. Y nosotras en realidad creemos que no es ni una ni la otra, sino que en realidad se produce una alternancia entre esos dos campos, ¿no? Que hay momentos de ese proceso de actualización hilomórfica donde en realidad la materia desde sus capacidades está dominando ese proceso, y hay momentos donde esa actualización va a producir una determinación que ejercerá presiones sobre esa materia. Autores como Manuel de Landa organizan un poco el universo de las formas en dos grandes grupos que no nos vamos a detener ahora, pero es interesante nombrarlo, ¿no? Aparece el universo de la forma abstracta, de la forma que está definida por fuera de las condiciones materiales, y este es otro universo que es el de la forma material, en donde en realidad todos esos procesos de estructuración y de generación de la forma por estructuración tienen que ver justamente con eso, ¿no? Con la capacidad interna de esa materia. Si querés pasar a la que sigue. Entonces, lo que a nosotros un poco nos convoca y que viene articulado con los biomateriales es esto, ¿no? Es decir, bueno, no es que el universo de lo material nos interese como dominación exclusiva del proceso, sino es que entendemos justamente que esos procesos hilomórficos van a ir produciendo capas de actualización, y que los biomateriales también, desde la lógica desde la cual se operan, y ya les vamos a ir contando más adelante, nos permiten trabajar en el diseño de sus atributos. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad no se trata tanto de diseñar un material y de pensar una aplicación de ese material, sino que podemos establecernos, pararnos un paso atrás, un momento atrás en el proceso de diseño, y diseñar los atributos de esa materia, ¿no? Que esos atributos, como vamos a ver más adelante, nos van a dar o van a producir efectos y propiedades específicas sobre las cuales podemos trabajar. Entonces, es interesante porque esto es una materia en estado cero, una materia en momento cero, que nos permite, desde la combinatoria, digamos, por cómo funcionan los procesos de generación de biomateriales, nos permite
desde la combinatoria de sus ingredientes, de sus componentes, diseñar los atributos de un material, ¿no? Y trabajar con esas instancias intermedias de una manera mucho más específica y mucho más detallada. Pasa a la siguiente. Y esto tiene sentido en un universo en el que ya la estandarización de los materiales, en una proyección hacia el futuro, tiene un valor relativo, porque ante la aparición de los dispositivos como las impresoras 3D y demás, se anula ese proceso de producción en serie, porque en realidad ya no hay límites, digamos, se produce una vinculación directa entre el diseño, entre el software, entre el soporte digital, esa materia que va a ser aplicada, proyectada, y su producción. Y así como su producción es no estándar, porque en realidad el sistema no es estándar, la materia también puede no ser estándar. Entonces podemos empezar a pensar una materia para cada proceso, para cada acto. Bien. Bueno, y en función de estos procesos singulares, no estandarizados, entendemos que hoy en día estamos habitando el mundo de la información, el mundo de la tecnología, del conocimiento, pero también nos interesaba empezar a pensar en lo local como tema de trabajo, ¿no? Entonces, entender que debemos como impulsar una cultura de los procesos productivos a partir de lo local, y teniendo en cuenta los beneficios o las cuestiones positivas que tiene tener una base tecnológica y económica global que nos ayude justamente a utilizar los recursos locales a nuestro favor. Un poco también esto justifica esta condición emergente que tiene estos materiales que nosotros estamos experimentando. Bueno, como Remedio ya mencionó, nosotras entendemos el proyecto contemporáneo como un proceso, es un proceso de exploración, de descubrimiento, no tiene un proceso muy pautado, sino que lo que nosotros pensamos es que es sinuoso y que dentro de esa sinuosidad se empiezan a dar nuevas discusiones que nos puedan llevar a avanzar sobre la disciplina, ¿no? Entendemos que, como decía Remedios también, la materia es nuestro punto de entrada al acto proyectual, como nosotros decíamos, bueno, encontrar diferentes formas de proyecto. La materia es una de esas formas de las cuales se puede ingresar a este proceso proyectual, y entendemos que tanto el proyecto como la materia tienen estados donde se van planteando instancias de pensamiento, de generación, y una instancia nueva que es después, a posteriori de la generación. Y todo esto entendemos que debe generar innovación, pero no en términos de innovación en gran escala, sino pequeñas innovaciones que podamos discutir el proceso de proyecto en esos términos. Y bueno, en base a esa innovación, nosotras entendemos al mundo contemporáneo a partir de componernos con el entorno. Componernos con el entorno significa dar una respuesta como condición emergente al medio ambiente en el que estamos habitando. Bueno, un poco ya para meternos en estos procesos de investigación de estos biomateriales, tenemos bueno, un referente que es Elvin Carana, que es profesora e investigadora del Laboratorio de Experimentación Material en los Países Bajos, que genera este método que se llama Material Driving Design, donde plantea en realidad que el material no importa tanto a partir de la evaluación utilitaria, sino que se debe calificar por lo que hace, lo que expresa, lo que provoca y lo que nos hace hacer. Entonces nosotras compartimos esa postura, y en este método lo que ella plantea es una serie de pasos pautados, donde primero se entiende el material, después se crean experiencias a partir de ese material, se crean patrones a partir de esas experiencias, y por último se llega al diseño del material o del concepto del producto. Y acá nosotras en realidad ponemos este cuadro porque nos interesa debatir si realmente ese proceso sigue ese camino, o si en realidad, como pensamos nosotras, los procesos que son sinuosos, donde empiezan a tener estas bifurcaciones, donde se empiezan a dar estas nuevas discusiones que ponen un poco en jaque a la disciplina actual para empezar a ver cuáles son las cuestiones nuevas que podemos discutir.
Bueno, un poco cuando hablamos de los biomateriales, en realidad hablamos de bioformables, de materiales bioformables, donde entendemos a los materiales como un sistema material activo, energético y generativo. Pero lo interesante acá es la condición del tiempo, ya que nosotros entendemos que los procesos de proyectos tienen tiempos de, como decía recién, de generación, de pensamiento, pero en este caso se incorpora un nuevo tiempo que es a raíz del medio ambiente. El medio ambiente va a transformar, va a generar nuevos procesos de transformación dentro de estos materiales que nosotros estamos planteando. Y yendo un poco más a lo específico, nosotros estamos trabajando con biomateria, donde entendemos que tiene categorías. Por un lado están los biomateriales, por otro lado los bioplásticos y biopolímeros, y los biocompuestos. Los biomateriales tienen más un propósito médico, los biopolímeros, que es donde estamos ahora investigando, bueno, son compuestos que tienen una naturaleza parecida a la del plástico petroderivado, y los biocompuestos tienen como base un bioplástico, pero a su vez utilizan los desperdicios orgánicos. A su vez, los bioplásticos o biopolímeros se dividen de vuelta en otra categoría, que son los naturales y los sintéticos. Los naturales son a base de proteínas, polisacáridos y lípidos, más específicamente las gelatinas, el almidón, las ceras, entre otros, que es donde nosotras también estamos trabajando. Y a su vez se subdividen en dos, los naturales, en los de origen animal y los de origen vegetal, que también nosotras estamos trabajando con ambos, por un lado con la gelatina y por el otro con los almidones. Y acá es donde viene esta condición que nos parece que es de suma importancia dentro del proceso, que es el proceso de composición. Pero nosotros entendemos este proceso de composición en realidad como algo muy importante, porque es lo que justamente nos va a dar como resultado estos atributos de los que hablaba Remedios. Entendemos que cada parte de esta composición tiene ciertas funciones y nos permite generar transformaciones o modificaciones o alteraciones dentro de la mezcla que nosotros estamos planteando. Por un lado están los polímeros, que son las gelatinas, los alginatos, el agar-agar, la fécula, que tienen una condición más de compuesto químico dentro de la mezcla. Los plastificantes, que nosotras usamos la glicerina, nos dan esta condición de flexibilidad, de resistencia y de maleabilidad dentro de la mezcla. El solvente da esta condición disuelve dentro de la mezcla y genera una mezcla homogénea. El aditivo va a conservar las características que tenga la mezcla. Y el residuo orgánico, que acá hay una condición emergente que es de suma importancia también con el medio ambiente, donde entendemos que los residuos orgánicos deben o compostarse o generar esta condición de economía circular, que nos parece que no es nuestro tema específico, pero creemos que ya que es una condición emergente, poder dar una respuesta en esta instancia. Y en este caso son las cáscaras de fruta, de huevo, entre otros residuos, que no solamente dan cuerpo a la mezcla, sino que también dan color, textura, olor, entre otros. Bueno, una condición importante, que volviendo un poco entre lo local y lo global que mencionaba anteriormente, se debe entender que cuando hablamos de estos procesos de biopolímeros, se trabaja con código abierto. Que se trabaje con código abierto en realidad significa que hay una red colaborativa mundial, internacional, donde todas las personas, incluidos ustedes, pueden entrar a estas páginas y utilizar esas recetas que se plantean en las páginas que estamos mencionando acá abajo, como Materium, Sinestesia, Somos Lava. Son algunas de las que nosotras estuvimos tomando cursos y a su vez utilizando sus recetas. Pero bueno, es importante esta condición del código abierto, es colaborativo y tiene esta condición del conocimiento global, que cada uno debe ser consciente cuando lo aplica en lo local, ya que bueno, algunos materiales son más amigables en un contexto que en otros. Entonces eso es una condición bastante importante para remarcar. Y bueno, como decíamos, cada componente de esta receta o de estos materiales tienen una función determinada, que ya las mencioné, y a su vez, según cómo estas
funciones o propiedades empiecen a intercambiar o a mezclarse, generan ciertos atributos o otros no. Entonces, por ejemplo, en los atributos nosotros mencionamos la transparencia, flexibilidad, espesor, rigidez, textura, y esto nos va a dar una afectación dentro del objeto que nosotras podamos llegar a realizar, que es la translucidez, la maleabilidad, que sea autoportante, que sea rugoso, o no lo sea. Bueno, y acá un poco para entender esta condición del atributo, esta es una obra de una exposición de Olafur Eliasson, es un artista danés, que esta obra es un aro de bronce, pero en realidad es el viento el que crea la obra, que es una experiencia impredecible e indefinible cada vez, es decir, que cuando cambia el entorno, cambia el carácter de la obra, pero lo interesante es que no importa el aro de bronce en sí, sino importa lo que hace y lo que expresa y cómo se empieza a comportar esto con el entorno. Esa es una condición que nos parece bastante interesante remarcar cuando hablamos de los atributos y de entender a la materia por lo que hace y no simplemente por lo que es. Estás muteada. Muteada. Bien, y esto en el proceso de trabajo para nosotros es muy importante y nos exige también un proceso de notación, un proceso de control que es fundamental. Esto es algo que en todos los procesos de proyecto que hacemos, ya sean digamos, desarrollados bajo la intensidad material o cualquier otra intensidad con la que trabajemos, siempre está muy presente, que es el control de los procedimientos. Si yo tengo control sobre el procedimiento, tengo control sobre mi proceso creativo, tengo control sobre mi proyecto. Entonces, en ese sentido, en este caso en particular, que trabajamos sobre los atributos, es sumamente importante llevar un proceso de registro muy minucioso, porque en realidad en las cantidades, en los procedimientos, en los ingredientes, se define esa interacción que es la que va a determinar los atributos. Entonces es una instancia bastante crítica. La siguiente, si querés. Y otra de las cosas que son interesantes, retomando esta idea que comentábamos hoy al principio, de entender a los procesos de generación y a los procesos de proyecto como procesos silomórficos, en este momento, digamos, en relación a los biomateriales, a los biocompuestos, estamos trabajando con algunas actualizaciones formales intermedias que despliegan un poco las capacidades de las láminas o de las superficies. Eso para nosotros es importante porque, digamos, sin definir un material, ¿no? Porque sin definir un material que pueda ser aplicable en términos más específicos, generar esta actualización formal intermedia que definimos nosotras, que vendrían a ser en este caso las láminas, nos permite condicionar ese proceso digamos, silomórfico hacia atrás y hacia adelante, porque, como mencionaba hoy al principio, de algún modo, la condición de lámina, que no es la condición de, por ejemplo, de un mampuesto o de una pieza que sea susceptible digamos, de acumularse, nos permite hacer algunas cosas y nos restringen otras. Entonces, no solo se encuentra, digamos, la materia en estado de potencia con sus atributos, sino también el campo de la lámina, que nos permite plegarla, arrugarla, recortarla, calarla, solaparla, superponerla, juntarlas de una lámina. Pero son las posibilidades del campo de la lámina y no son otros. Entonces eso nos da como una instancia de operación intermedia, que es una formalización como provisional, ¿no? Bien, si querés pasa a la que sigue. Y en estas experiencias que fuimos haciendo, bueno, algo de lo que fuimos explorando, las transparencias, la interacción con algunos, componentes, como algunos residuos orgánicos, y por sobre todas las cosas, si quieres andar pasando a los que siguen,
la susceptibilidad que tienen estos materiales al medio ambiente, que eso es una cosa que es bastante clave, porque ahí van a ir viendo distintos ejemplos de algunas láminas, pero la particularidad que tienen estos materiales, que en principio para nosotras fue bastante crítico, pero después nos fuimos amigando un poco con esto y lo empezamos a usar a nuestro favor, entendimos que era una contingencia que era muy interesante de trabajar, y es que estos materiales son muy susceptibles al entorno en donde fueron generados. La primera imagen de la izquierda es la misma receta, los mismos procedimientos, pero fueron realizadas en 2 ciudades diferentes, y eso, por las condiciones climáticas de las 2 ciudades, nos dio una lámina completamente diferente. Y esto, llevado al campo, digamos, más conceptual de estos procesos, nos da, digamos, son materiales que están en transformación permanente, no están estabilizados de ninguna manera, y eso hace que este material esté cambiando todo el tiempo, día a día. Los materiales tradicionales o los materiales de aplicación más convencional también son susceptibles a estas condiciones, solo que en un grado que es menor o que quizás es menos perceptible o es más extendido en el tiempo. Acá estamos hablando de semanas o de meses, con suerte meses. Entonces, lo interesante es que más allá de que en realidad esto tiende a la degradación del material, se va a ir degradando, lo que nos va dando, y a nuestro entender, es una transformación. Este material va a ir cambiando, su resistencia cambia, su rigidez cambia, su transparencia, su coloración, su organización, su estructura, y eso para nosotras es interesante y es un tema de trabajo también. Digo, eso que están viendo ahí es el encuentro de algunos biomateriales con pequeños microorganismos que se alojaron en esos materiales y que empiezan a participar del proceso de formación. Así que, bueno, esos son pequeños hongos que van transformando la transparencia, van generando como unas nuevas texturas, o van degradando, lo van degradando y van produciendo esas densidades diferentes. Pero bueno, son experiencias que en principio las consideramos fallidas, pero después nos dimos cuenta que podían ser muy interesantes para trabajar. Ahí tenemos uno que es más un biocompuesto, y aparece el problema del espesor, que también es una dirección interesante para trabajar con las láminas y para poder trabajar como con lógicas diferentes, ¿no? Bien. Bueno, entonces, un poco yendo a esta combinación de que nosotras mencionamos, el proyecto, la arquitectura y la materia, bueno, ahí hay un juego de palabras, bio, materiales. Entendemos estos estados intermedios de los que hablaba Remedios, entendemos que deben llegar a un estado que sea un avanzado. No nos interesa decir último, porque creemos que no hay un estado último, ni en los procesos de proyecto, ni en los procesos de materia. No. Entonces, entendemos en esta instancia como el aspecto más básico, más esencial del espacio arquitectónico, que es el deslinde como acción de separar y delimitar una porción de espacio, para justamente poder introducir a la materia desde una instancia muy temprana en el proceso de proyecto. Bueno, acá esta es una imagen que está planteada justamente a partir de una de las láminas que mostramos anteriormente, donde podemos ver los atributos que se da la transparencia, la maleabilidad, la rigidez, porque eso se mantiene en una posición específica. Bueno, y también se puede ver esta condición que la forma genera esta cuestión esencial del espacio. Hay un interior y hay un exterior, bueno, entre otras cuestiones que podemos experimentar a partir de esta biolámina. Pero acá, bueno, nos interesaba mostrar más que nuestros avances, porque nosotros nos encontramos en una instancia bastante inicial de la investigación, nos interesaba mostrar ejemplos que van en función de todo lo que nosotras venimos estudiando y experimentando. En este caso es una obra de Tomás Araceno, un arquitecto y performer y artista argentino, donde trabaja, o sea, él menciona formas transformadas en nuevas entidades. Trabaja con el concepto de metamorfosis, trabaja con el agua, que bueno, es un fluido que fluye y se adapta. Entonces nos interesa pensar siempre esta condición cambiante de metamorfosis dentro de estos procesos,
en este caso en una obra de arte, como también mostramos el aro de bronce de Eliasson. En este caso es otra obra también de Tomás Saraceno, que él dice: concibo el espacio como un tímpano, una membrana que te permite escuchar porque vibra. Entonces nos interesa un poco estos como discursos donde siempre están mencionando qué es lo que hace la cosa y no es qué es la cosa en sí. Entonces eso nos parece que es una condición bastante interesante dentro de los procesos artísticos o proyectuales. Bueno, acá voy a mostrar un ejemplo que es de Neri Oxman, que es una referente bastante importante para nosotras. Es una arquitecta israelí-estadounidense, es profesora en el MIT, lleva adelante la investigación que se llama Mediated Matter, materia mediada, y llevan adelante una investigación que combinan el diseño, la biología y la computación e ingeniería de materiales. Ellos plantean que la forma y la composición del material están directamente informadas por las propiedades físicas, las condiciones ambientales y las limitaciones de fabricación. En este caso hacen un pabellón de 5 metros de altura, donde podemos ver los atributos en primera instancia, donde se ve que tiene una parte que es más rígida, una parte que es más flexible, una parte que deja pasar la luz, otra que no. Esa luz está tamizada a partir del proceso de fabricación, que es a partir de la impresión 3D, y yendo un poco a la cuestión de la forma o a lo formal, entendemos esta condición del deslinde, ya que es un pabellón, donde se puede ver que hay un interior y un exterior, pero esta es la escala mayor hasta la que se ha llegado con estos materiales que estamos trabajando. Entendemos que es importante para ellos apuntar hacia un futuro posible donde lo cultivado y lo fabricado se unen, y empezar a entender que los edificios están en crecimiento, como mencionábamos anteriormente. Acá hay otro proyecto de Neri Oxman, donde podemos ver, se llama monocasco, monocoque, donde podemos ver que a partir de un patrón de organización se da como la continuidad dentro de esta estructura, que si cambiamos de escala esta estructura, que en este caso tiene una escala pequeña, si lo hacemos en una escala mayor, esto tranquilamente puede transformarse en otra función o en otra concepción de edificio. Y bueno, nos interesa remarcar de vuelta los atributos, que es rígido, que permite pasar la luz de una cierta manera a partir de estos patrones, que es opaco, bueno, entre otras cuestiones que se puedan llegar a leer sobre este objeto. En este caso, tenemos otra investigación que se llama The Bitter Tank Farm, que son unos arquitectos que están viviendo en Estados Unidos en este momento, donde ellos plantean que el interés y la metodología arquitectónica la asocian directamente con la organización de una finca, de una granja. Ellos creen que el material se cría, se convence y se cultiva para producir crecimiento futuro. Entonces acá hay otra condición que nos parecía importante remarcar, que es cómo nos relacionamos nosotros con nuestros edificios, o no con los edificios, sino con lo construido y con lo que podemos construir. En este caso ellos plantean que la relación nuestra con el entorno construido no es de admiración, sino que empieza a haber otra dinámica donde se pueden apropiar las personas. Es más, ellos mencionan, es incluso hasta gracioso, porque mencionan que se pueden empezar a abrazar esas estructuras, podés empezar a interactuar de otra manera que no es la manera convencional, y eso te lo da también estas nuevas maneras de concebir el proyecto y la materia. En este caso, también se incorpora esta condición del tiempo nuevo que se incorpora, donde empiezan a crecer a partir de estas, del heno, que es el material que utilizan, empiezan a crecer hongos, entonces empieza a estar esta condición de nueva vida a posteriori de lo que están planteando como proyecto, lo cual nos parece que es súper interesante. No solamente esta condición de vida que genera la estructura en sí, en el lugar, sino que también tiene otro tiempo donde estos henos se van a empezar a esparcir en campos o jardines para que crezca nueva vida. Entonces tiene varias instancias, varios estados dentro de un mismo proceso.
acá hay una imagen más arquitectónica convencional, y acá hay otro ejemplo también donde, bueno, yendo de vuelta a los atributos, vemos que la parte de arriba tiene esta condición más de flexibilidad, más de transparencia, y la parte de abajo es más rígida, es donde se apoya la otra estructura, la de arriba es más maleable, bueno, entre otros. Bueno, acá hay otra imagen del mismo ejemplo, que todas estas imágenes que estamos mostrando también tienen esta condición de pabellón, de arquitectura más bien efímera, que va teniendo en cuenta estos nuevos tiempos que se plantean. En este caso es parte de la experimentación propia que nosotros vinimos haciendo, donde a partir de estas bioláminas, que eran un estado intermedio, intentamos llegar a un estado, último no, pero un poquito avanzado, donde podemos ver que a partir de solapar estas dos láminas, tenemos una que es más rígida, una que es más flexible, una que permite pasar la luz de manera más directa, otra que no, porque tiene borra de café, entonces eso la hace menos traslúcida, bueno, entre otras cuestiones, y también se puede empezar a ver cómo pueden ir variando la cuestión formal a partir de experimentar con estas bioláminas. Entonces pensamos, bueno, cuáles son nuestras líneas de fuga en este proyecto, que hoy en día está bastante en auge, el estudio de estos nuevos materiales, cuáles serían los posibles proyectos, y empezamos a pensar con esta condición, de la condición esencial del espacio arquitectónico, que a dónde lo podemos llevar, o cómo podemos implantar esto en un lugar, y pensamos como consigna futura cómo cubrir el espiral de nuestra facultad, que es esa imagen que mostramos ahí abajo. Y bueno, un poco las reflexiones que vinimos haciendo hasta el momento, es que entendemos que no hay una lógica predeterminada, sino que debemos tener como una mirada inquieta, que construya, descubra, invente mundos, y que abra espacios o discusiones o campos, más que clausurarlos. Nos preguntamos cómo se enseña la técnica, o cómo se proyecta, o cómo se investiga a partir de la técnica, y tenemos que empezar a pensar qué podemos realmente hacer con eso desde el proyecto, no como elementos añadidos, sino que la materia sea más propuesta y menos una solución. Bueno, entendemos que la materia no está inerte, no es algo muerto, sino que está viva, sensible, que tiene potencia expresiva. No la entendemos como un proceso técnico, sino que entendemos que hay que componernos con la materia, que cuando diseñamos estos materiales estamos diseñando potencia, y lo último, y muy importante, que los materiales que nosotros conocemos tienen significados, pero nosotros podemos hacer la tarea de designificarlos y volver a significarlos para utilizarlos dentro del proceso de proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a descompartir, encantado, excelente. Bien, damos paso entonces al espacio interactivo, para que aquellos que tengan una intención de participar lo coloquen en el chat, en el orden iremos abriendo el micrófono, ¿no? Bueno, veo que por acá está Tatiana y Sofía. Sofía, bienvenida, creo que te acabas de incorporar. Hola, buenas tardes. Pero bueno, en el programa de radio tuve la oportunidad de interactuar y de entrevistar a Fiorella y a Remedios. La verdad a mí me parece, y tuve oportunidad también de leer un poco de su producción, de lo que han escrito, de las distintas exploraciones, los ejercicios que realizan en el taller, y la verdad es que me parece un trabajo maravilloso. No sé, los estudiantes, las estudiantes que están presentes, si se sienten motivados o incentivados a explorar, a llevar el material muchísimo más allá de lo que usualmente lo llevamos, y también a buscar metodologías alternativas, como ustedes lo proponen en su trabajo, en sus talleres de arquitectura. A mí me parece pues una iniciativa maravillosa, interesante también de acercar las tecnologías a los talleres,
¿verdad? Creo que eso es un vínculo que ustedes ya lo tienen bastante explorado, bastante desarrollado, y creo que es algo que nosotros aquí en la UCA podemos trabajar muchísimo más. Así que creo que es un espacio muy valioso, y gracias a Lisette por traernos a personas como Fiorella y Remedios a la UCA, a este tipo de intercambios que sé que es el inicio de una relación bastante fructífera, espero yo. Nosotras también. Gracias, Sofi, por dejar esa chispa en los chicos, ¿no? O sea, motivarles a llegar a este nivel de exploración. Me encantó porque, en efecto, ustedes se compenetraban con esa materia, la creaban, o sea, ¿cómo decirle? El arquitecto ya tiene siempre en la mano una disposición, un abanico de alternativas, pero ustedes crean esas alternativas como nuevos instrumentos para proyectar, y a partir de esas lecturas que ustedes hacen, ustedes crean nuevas formas, y eso es lo que a mí me fascina, ¿no? Porque esto es ir más allá de lo que usualmente hacemos en el proceso proyectual de diseño. ¿Cómo comenzó esta iniciativa? Imagino que es una pregunta como muy, que se las hacen siempre, ¿no? Porque cuando algo es nuevo a los ojos del público, lo primero que te preguntas es, pero ¿cómo llegaron a crear estas gelatinas, a convertirlas en sólidos y a partir de ahí generar un edificio o una idea de edificio? Y te voy a contestar la primera parte yo y después va a hablar Fiorella, que es la responsable de esta última etapa, de esta idea. Yo con el problema de la materia vengo trabajando casi, estoy por cumplir 10 años en esa línea temática. Cuando empecé mi tarea en el laboratorio, empecé a trabajar con materias, empecé a estudiar digamos, medio de casualidad, porque empecé a estudiar a muchos referentes latinoamericanos contemporáneos, arquitectos latinoamericanos contemporáneos, como Angelo Gucci, como Solano Benítez, y me empecé a interesar por esa experimentación tan radical y tan sobre el uno en uno, ¿no? que hacían ellos, y tan como diría Vicente Krause, que es un arquitecto muy importante para nosotros, de la sabiduría táctil, del hacer. Pero el tema es que, y a partir de ahí, bueno, qué sé yo, empezar a pensar cómo la materia podía ser material de proyecto. Un poco las primeras indagaciones, las primeras reflexiones fueron por ese lado. Y también en esta idea, en esta búsqueda de llevarlo a la enseñanza de proyecto. Y cuando pudimos deslindar, separar la manipulación de materiales, ¿no? Lo de las pruebas uno en uno, del proyecto, y empezar a entender que para pasarlo al diseño, al proyecto arquitectónico, hay que producir una especie de traducción, ¿no? Que no es la de trabajarlo por separado en la manipulación material, sino que en realidad es empezar a pensar cómo meter la materia en el proceso de diseño, que no es lo mismo. Empezamos a pensar muchas alternativas y ahí empezaron a aparecer todas estas cuestiones. La de la máquina material, la de empezar a pensar en un detalle constructivo como la posibilidad de desplegarlo, o hacerlo comportarse de maneras diferentes, transformarlo. Los biomateriales, que un poco a modo de chiste, pero bueno, es algo que empezamos con Fiorella hace muy poco, ¿no? Sí, apareciste con algunas mezclas raras y nos entusiasmamos. Surgió como un juego, la verdad. No, y a partir un poco de un texto que tenemos muy presente de Pablo Stulwart, un arquitecto de Buenos Aires, que menciona este concepto de materia en estado cero, materia en estado de nada, dice él, ¿no? O sea, cómo empezamos a pensar, bueno, por un lado tenemos la materia prima que ya está en el mercado y que está circulando y que nosotros podemos elegirla y usarla como está, o nosotros podemos empezar a pensar, bueno, ¿cómo podemos crear esa materia que ya está en el mercado a partir desde el proyecto, de una cuestión más proyectual? Entonces, pensar en eso, materia en estado de nada, creo que despierta un montón de intereses o de cuestiones donde podemos nosotras, o nosotros todos los estudiantes que están presentes, como arquitectos o futuros arquitectos, poder tener esa responsabilidad de poder introducirnos, o no introducirnos al mercado, sino justamente demandarle al mercado que empiece a generar como esta condición de materiales
Bueno, en este caso son biomateriales, pero pues, pasa con todos en realidad. De hecho, en nuestros talleres, hacemos trabajos prácticos, trabajos de procesos generativos, pero con materiales tradicionales. Hemos hecho algunos experimentos con esto, pero uno de los trabajos prácticos fuertes es el monomaterial que conversábamos la otra vez. Texto, sí. Claro, es sobre una materia hormigón, ladrillo, madera, Sí. y es una indagación, digamos, sacarle ese significado como adquirido y producir nuevos a partir del ejercicio. Muy bien. De hecho, me recuerda al Matterfab, que es una biblioteca de más de 1000 materiales creados por los diseñadores allá en Barcelona, que tiene varios capítulos, y precisamente estas exploraciones que usualmente en la investigación inician como un acto de curiosidad, ¿verdad? Y que jugando, experimentando es como se van creando. Así se han generado los mayores inventos de la humanidad. Si no habría curiosidad, pues cómo, y el arquitecto, el diseñador, quizás de los más curiosos que hay. Y esto, como lo dijo Sofía, llevarlo a la cátedra y a partir de ahí me parece que no debe perderse nunca y que es un esfuerzo que los docentes, y si no lo hace el docente porque el aprendiz o el aspirante arquitecto, pues debería de poder potenciarlo más, ¿no? Ese es un mensaje que quiero que quede bien claro a aquellos que están escuchando la conferencia y que siempre les motivo a que puedan participar. Bien, bueno, tenemos en el chat a Mariana. Adelante, Mariana, puede hacer su comentario o su aportación. Hola, sí, es como también una aportación. Primero, antes que nada, dar las gracias por la ponencia. Es muy interesante ver los materiales de esta forma. Tal vez es algo que no todo el mundo lo ha logrado ver. Entonces es súper interesante verlo así porque hasta cierto punto, aparte del diseño, siento yo que la arquitectura, el material es muy importante para la arquitectura porque la textura, el color, la forma, todo esto es lo que hasta cierto punto es lo que expresa en la arquitectura para mí, hasta cierto punto. Entonces me ha motivado mucho la ponencia y me gustaría preguntar tal vez si hay algún tipo de texto o hay algún libro que mencione un poco más sobre estas investigaciones o sobre cómo ver el material de esta forma y cómo explorarlo también de esta forma. Hay un montón. Sí. Yo creo que el libro de Stulwar, Componerse con el mundo, que tiene un capítulo que habla de la materia, me parece que es interesante. Sí, bastante sugerente. Está en la bibliografía en nuestra presentación, en la última diapositiva está. Sí, después, bueno, por eso yo hice como ese recorrido desde donde salimos, porque estoy haciendo memoria y por todos los textos por los que fuimos pasando, que más allá de que hoy estemos en un lugar muy diferente a ese momento, a ese 2011, 2012 que empezamos con todo esto, bueno, forman parte de esa acumulación iterativa de información ¿no? y de posiciones críticas que hemos ido viendo. Hay gente en la UBA que trabaja con esto, hay gente en otras universidades de la Argentina, y por supuesto, bueno, hay un laboratorio muy interesante en Harvard también que trabaja con materiales. Ahí Nader Terani es un referente bastante importante. Más, digamos, no con los biocompuestos, no con los biomateriales, pero sí con experimentaciones materiales muy interesantes. Ciro Nagle en Ditela también ha hecho cosas bastante interesantes, Ditela en la Argentina. Pero bueno, también una cosa que me parece importante agregar a lo que Lisette en algún momento mencionó es que todo esto que hacemos también tiene que ver con que tenemos profesores titulares y una propuesta pedagógica que no solo lo habilitan y lo hacen posible, sino que también como que nos dan el espacio y que forman parte de la propuesta. Somos un taller donde los docentes, nosotros en la Argentina los talleres de las materias, las asignaturas de las carreras tienen profesores titulares, que son quienes de alguna manera comandan al equipo y desarrollan la propuesta pedagógica, y después estamos nosotros los auxiliares docentes,
que en nuestro caso tenemos una participación muy activa, porque proponemos ejercitaciones adentro de esos ejercicios más grandes, desarrollamos técnicas para implementar determinadas cosas, somos los que llevamos día a día el trabajo con los estudiantes. Entonces, estamos ahí con digamos, nos dan un espacio para trabajar que es bastante, es una oportunidad bastante inusual en nuestra facultad. Claro, y los estudiantes que también, ¿no?, establecen un acuerdo con el taller que es el de un compromiso y el de ser también partícipes muy activos de los procesos, porque al no establecer una dinámica de transferencia de conocimientos, sino en realidad de precipitar la exploración digamos, de alternativas, de posibilidades, de desarrollar habilidades, eso requiere una participación muy activa de los estudiantes. Pero Muy bueno. bien. Tienen una estructura de escuela, claro, muy numerosa, entonces tienen que tener una estructura estratégica, Claro. ¿no? Mariana dice, les agradezco, voy a buscar estos textos en la presentación. Definitivamente vamos a facilitar la presentación a todos los asistentes. Bueno, yo siempre les animo a participar, creo que la participación es valiosa. Y quiero, mientras tenemos a alguien más que se anime, quisiera también recordar que este punto del que habló Fiorella sobre son los tiempos de la naturaleza, o sea, cuando hablas de este tipo de materiales y ya no es en sí mismo el espacio, el tiempo entre estas variables, sino que es el tiempo natural. Me encantó, me llama mucho la atención porque las nuevas competencias mundiales de arquitectura valoran precisamente que el ciclo del edificio esté acorde con el de la naturaleza, porque ya no podemos simplemente dar una respuesta arquitectónica y no hacernos responsables de lo que le estamos brindando a la humanidad, ¿no? Entonces, la exploración material es el eje principal o bien el principal enfoque de esta corriente. Bien, Tatiana, adelante, Tatiana. Hola, buena. Gracias de verdad por la ponencia. Yo creo que estos temas son bien interesantes en función de esa, digamos, cercanía que puede haber, ¿verdad? Que muchas veces, por ejemplo, a nivel de primeros años no vemos esa conexión, ¿verdad? De la proyectación, por ejemplo, con diferentes materiales de exploración, y creo que ahora ha sido muy ilustre esta ponencia, ¿verdad? Yo creo que ahora que nosotros tenemos el nuevo edificio del CITEC y que hay diferentes laboratorios, ¿verdad? Pues habrá que, ya cuando pase quizás un poco este tema de la pandemia y la limitante que tenemos de la presencialidad, pero quizás habrá que hacer algunas exploraciones, incluso en conjunto con otros colegas, ¿verdad? Como decía Sofía, donde vinculemos pues la parte tecnológica desde los primeros años hasta el final, ¿verdad? Y que las exploraciones pues se puedan hacer y se pueda crear, podamos, digamos, vivir, sentir y explorar pues la arquitectura desde los materiales, ¿verdad? Los colores, etcétera. Entonces creo yo que pues esta presentación ha sido muy fructífera, ¿verdad? Y sabemos pues que la relación sin duda que podamos tener posteriormente con ustedes en otras iniciativas, ¿verdad? Siempre va a motivar a nuestros jóvenes. Así que agradecerles muchísimo por esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. De acuerdo, gracias a ti por tu participación. Sí, el premio Holcim a los arquitectos emergentes le ha dado los primeros lugares a alumnos egresados de las universidades británicas, donde han creado grandes estructuras e intervenciones urbanas a partir de exploraciones con biomateriales. Así que la fabricación digital podría todavía sumarse y convertir en una super máquina de producción de materiales del mañana, que creo que es lo que está demandando. O sea, es una de las acciones que verdaderamente vayan en pro de revertir el cambio climático y no solamente el sellito verde, ¿no? O sea, esta exploración, claro, estas iniciativas, tomar acción, primero analizo las materias, desde la materia prima, luego los medios de producción, creo que ya vendría a ser una cuarta revolución industrial y me alegra que seamos parte de ello. Bueno, no, que creemos que esto es importante sobre todo desde las escuelas, porque desde las escuelas de arquitectura, porque es ahí donde se producen las transformaciones
más estructurales. Nosotros tenemos digamos, un campo profesional muy extenso y casi todos los arquitectos docentes de la facultad son productores de espacio y de obra en la calle, solo que todavía sufrimos esa fractura entre la academia y la realidad. Y es un poco frustrante porque en el mejor de los casos es el universo profesional y la lógica inmobiliaria la que se introduce en la facultad, en la academia, pero nunca es a la inversa. Así que un poco nuestra resistencia es la de motivar reflexiones y despertar y estimular a los chicos a que tomen contacto con estas cosas, aunque quizás en el momento en el que se los acercamos no entiendan muy bien de qué les estamos hablando, sabemos que en algún momento de la carrera les va a caer esa reflexión y seguramente les sirva y les aporte algo. Sí, así que están todos invitados a empezar a experimentar con biomateriales. Bueno, muchas gracias a todos y gracias por escucharnos a los chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Fiorella Bacharelo, a Remedio Casas, profesoras de la FAU, de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Gracias a estimados alumnos por estar presentes, tenemos un buen aforo. Bueno, pues sin más, nos despedimos y les invitamos a la última conferencia, la de cierre, mañana martes, siempre a las 3:30 con profesores de la FAU. Les agradece por acá en el chat Daniel Rodríguez y los demás. Gracias a todos y nos desconectamos. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.